Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a quienes nos ven en México, buenas noches a quienes nos ven en España. A nombre de la FIL Oaxaca, pues nos da muchísimo gusto recibirlos en este último día ya de actividades de la feria, que se han pasado como agua, y estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido del público, muy contentos por también la respuesta de todos los equipos de las distintas sedes que han albergado la FILO en esta ocasión. Ha sido una FILO, bueno, como todos los eventos, particular, especial, pero también estamos muy contentos de poder regresar y hacer una feria híbrida con actividades presenciales y con actividades virtuales. Y hoy pues tenemos un evento súper especial con dos personas muy queridas, muy cercanas a la casa, con un tema que también creemos que es súper importante conversar, y a quienes agradezco muchísimo, Gaby, Jorge, que nos acompañen en este día para esta conversación. Y brevísimamente, antes de pasarles el micrófono, quisiera presentarlos brevísimamente. Gaby Warketing es una escritora, investigadora académica, traductora, guionista y productora. Ha otorgado un sinnúmero de conferencias a nivel nacional e internacional desde hace 24 años, y también es articulista en medios nacionales e internacionales desde hace 20 años. Es profesora también, ha impartido varias cátedras y desde el 2016 conduce el programa radiofónico Así las Cosas en W Radio con su colega Javier Risco. Bienvenida, Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Jorge Carrión, quien es escritor, crítico cultural del New York Times y director del Máster en Creación Literaria en Barcelona. Sus últimos libros publicados son las novelas Los Muertos, Los Huérfanos, Los Turistas. Justo hace unos días salió su más reciente novela Membrana en Galaxia Gutenberg. También es autor de Solaris, Ensayos Sonoros, que es un podcast que surgió justo el año pasado y que es maravilloso. Así que también, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sin más, pues yo me despido y los dejo con los micrófonos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, querido Memo. Y bueno, pues yo saludos desde Oaxaca. Estamos en un lugar absolutamente extraordinario, en una librería de las que te gustarían, mi querido Jorge, tú que recorres librerías y te gusta hablar de ellas. Estamos aquí en La Proveedora, en una zona a la que tal vez de repente uno no viene tanto cuando viene de turista a Oaxaca, está ya tantito más fuera del centro. Pero bueno, lo que les puedo decir es que hay un cielo azul espectacular y estamos aquí rodeados de libros como debe ser. Y bueno, espero que el próximo año además tengamos ya la gente, estemos tú y yo, Jorge, aquí de manera presencial. Pero bueno, yo por lo menos desde Oaxaca les digo a todos muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Mi cielo no es azul, es negro porque ya es de noche, pero bien, porque recuerdo muy bien La Proveedora escolar. El día que fui presentaba su último libro de Almadía, de Sexto Piso, John Lee Anderson, y ahora en Barcelona pues tenemos la suerte de que se han abierto muchas librerías durante los últimos meses. Hay un boom de las librerías y todos hemos ido a la calle otra vez, de modo que bueno, no es lo mismo que estar en Oaxaca, pero no me puedo quejar. No, la verdad es que no. Oye, pero a ver, me detengo tantito de esto que dices, porque además si uno te sigue en tus redes sociales, también se da cuenta de ello. Me llama la atención esto de la apertura de tantas librerías, como si en este tiempo interpandémico, porque al final no ha pasado la pandemia, pero como que hubieran brotado librerías, por lo menos es lo que leo de lo que tú posteas de pronto, Jorge. Sí, pero bueno, ahí en Oaxaca también fue en plena pandemia cuando se abrió la nueva sede de la Proveedora, ¿no? Yo creo que es un fenómeno menos extraño de lo que podría parecer, porque sí es cierto que ha habido y están habiendo muchos problemas vinculados con la distribución, con la logística, con la producción de papel, etcétera, con el cierre de librerías cuando hubo cuarentenas, pero también es cierto que
durante el primer mes de encierro nos acabamos todas las series de Netflix y nos acabamos todas las películas de HBO y nos dimos cuenta de que lo que nunca acabaríamos en toda una vida sería los libros, ¿no? Y volvimos a leer. De modo que si se tiene en cuenta ese regreso a la lectura y ese consuelo que nos dieron los libros durante esos meses tan difíciles, pues imagino que no es tan raro que se abran librerías. Ya veremos lo sostenible que es eso a largo plazo, pero a corto y medio plazo yo creo que tiene todo el sentido. Sí, pero a ver, en este mismo tema y entrando al tema que nos convoca hoy, Jorge, y que de verdad yo agradezco aquí a la FILO, a la Feria del Libro de Oaxaca, que hayan hecho esta conversación. Insisto, casi pareciera como, no sé, como contracultural pensar que estoy yo en una librería, tú estás en tu casa, nos estamos conectando de manera virtual, no puede haber demasiado público presencial todavía, pero ya hay personas por acá sentadas, todo un escenario muy curioso, pero a ver, entremos al tema que nos convoca, Jorge, que es el narrarnos en tiempos pospandémicos y casi me gustaría arrancar primero con qué ha pasado en tiempos pandémicos, ¿no? O sea, hemos visto series, hemos visto libros, hemos visto películas incluso, que hablan como de esto que vivimos en la pandemia, ¿no? Este momento de encerrarnos, de reencontrarnos con nosotros mismos. Y yo siento que hay algo que todavía nos falta una distancia crítica para poder hablar de lo que pasó, ¿no? O sea, cuando he visto algunas series o he leído algunas cosas muy pandémicas, siento que está todavía demasiado cercano. Y ni siquiera sé si quiero hablar de eso ahorita. Sí, sí, es el gran tema, ¿no? Todos pensamos lo mismo cuando nos encerraron y es que seguramente cuando acabara la pesadilla no querríamos leer ni ver películas sobre el tema, pero a la vez todos teníamos la necesidad de escribir, ¿no? Algunos como yo ya nos lanzamos a un proyecto que sería lo viral, que al final creo que tuvo sentido que lo publicara porque encontré un modo justamente de distanciarme de lo que estaba ocurriendo y en vez de hablar solo del presente, intenté reconstruir lo que había pasado desde noviembre de 2019 y cómo el virus había expandido y a la vez contar cómo habíamos asumido la idea de la viralidad digital como algo normal de nuestra época, pero los escritores lo hacíamos de ese modo, pero todo el mundo estaba contando en tiempo real lo que estaba viviendo, lo que estaba haciendo, lo que estaba pensando, lo que estaba temiendo, ¿no? Y de algún modo yo creo que es un poco el signo de nuestra época, ¿no? Que no tenemos distancia realmente con lo que ocurre y que todo ocurre a un ritmo tan veloz, tan acelerado, que la literatura tiene un cierto delay, ¿no? Y un cierto tiempo más lento y le cuesta en estos tiempos tan rápidos encontrar cuál sería su ritmo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, es que cuando digo, por ejemplo, el tema de distancia crítica, pienso que todavía tenemos muy a flor de piel lo sucedido, ¿no? A quienes, por ejemplo, como en mi caso, que me dio COVID, a quienes lo vivieron de otra manera, quienes perdieron seres queridos. Y seguramente, Jorge, lo están viviendo ustedes también allá en Barcelona, en España, pero como que ahorita hay una sensación de hay que sacudirnos todo, ¿no? Y tratar de volver a lo que fue, que no va a suceder, pero hay como esta tentación de regresemos a lo que fue, ¿no? Regresemos a comportarnos como nos comportábamos, ir a los lugares a los que íbamos, y tal vez es normal, ¿no? Esta como necesidad de sacudirte como perro mojado y de repente decir yo quiero volver a lo que era. Pero la verdad es que eso no va a suceder. O sea, lo que estamos viendo es que sí hay cambios importantes, desde económicos, sociales, políticos, etc. Hay cambios importantes. Y no sé, Jorge, si nos hace todavía falta un momento como de distanciamiento a contracorriente de lo que impera cuando hablas de la viralidad, y que tu libro sobre el tema es extraordinario y lo recomiendo muchísimo.
pero si pudiéramos como encontrarle tiempo al tiempo para vernos, creo que no está siendo posible. Yo entiendo lo que dices y creo que es como el sentido común el que habla cuando pensamos así, pero en estos días he estado dándole vueltas a, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, no hubo un momento en que se asumió el trauma, se asumió la culpa, se pidió realmente perdón. Eso no ocurrió en Alemania y tú tienes raíces alemanas y lo conoces mejor que yo. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial había congresos académicos, se publicaban libros sobre la Segunda Guerra Mundial, se publicaban miles de artículos sobre lo que estaba pasando. De modo que no sé hasta qué punto en la historia del hombre hay esos espacios, ¿no? de calma, de digestión y de asunción para elaborar un discurso. Yo creo que el ser humano elabora discurso de un modo continuo, yo diría casi desde siempre, y que nunca hay como esa necesidad de tomar distancia. De hecho, las mejores novelas y crónicas sobre la Guerra Civil Española se publicaron en el año 39, 40, cuando todavía no había habido ese tipo de proceso que tú comentas, ¿no? De modo que es posible, muy posible, que las obras maestras se publiquen cuando ya haya un cierto lapso de tiempo y una cierta digestión de lo que nos ha ocurrido, pero no, eso no es un requisito indispensable, ¿no? Y de hecho tú como periodista, yo como periodista cultural, digamos, tenía unas semanas, ¿no? Escribía una columna, tenía 2 semanas para leer, pensar, planear la siguiente columna. Yo me acuerdo que tenía varias columnas escritas para el New York Times que de pronto no valían porque no tenía ningún vínculo con la actualidad y tuve que imaginar hipótesis que por suerte pues no quedaron caducas muy rápido y de hecho las publiqué en lo viral. Tú como periodista, ¿cómo viviste el día a día de la pandemia en términos justamente de esa distancia que comentas? Es que igual y por eso viene un poco mi frustración, ¿no? Un poco por mi ejercicio cotidiano, porque cada día que pasa, en el momento que terminas una transmisión, yo tengo un programa de radio todos los días de 4 horas, de 6 a 10 de la mañana, aquí en México, y bueno, es un noticiario, en fin, pero la sensación era que en el momento en el que terminas, y eso pasa mucho con el periodismo, y pasa mucho con el periodismo hablado, es que es muy efímero, ¿no? Y entonces terminaba y decíamos, bueno, pero ¿y qué sigue? ¿No? O sea, ¿cómo profundizar y de qué manera profundizar en el tema? Nos estábamos acordando que en febrero del año pasado, yo me acuerdo perfecto que fue el 28 de febrero, porque el año pasado fue un año bisiesto, y el 29 de febrero se casaba mi primo, por eso tengo como muy clara la fecha, porque nos fuimos a transmitir el programa de radio que yo conduzco a Acapulco, porque era el abierto de tenis de Acapulco. Y nos habían invitado a transmitir desde ahí a los diferentes programas de donde estamos, de W Radio. Y entonces estamos ahí en la playa, en un hotel increíble, ¿no? 6 de la mañana, va a amanecer apenas en Acapulco, se pueden imaginar, ¿no? Frank Sinatra, lo que ustedes quieran, así, el imaginario colectivo, ¿no? Y ese día fue la primera vez que al aire hablamos del COVID, ¿no? Entonces metimos, habíamos hablado y habíamos mencionado, ¿no? Es que hay un virus, ¿no? Está en China, ya está en Europa, ya está en Nueva York, ya viene para acá. Y esa vez metimos por primera vez al doctor Alejandro Macías, que es un infectólogo muy conocido, que luego ya se ha convertido como en una estrella mediática porque todo el mundo lo ha entrevistado. Pero esa fue la primera vez que hablamos con él. Me acuerdo perfecto, le decíamos, oye doctor, ¿nos tenemos que preocupar por esto? ¿De verdad nos tenemos que preocupar? No, sí, pues el virus. Bueno, en fin, ese día todavía el abierto de tenis, había un montón de gente, en fin, tomamos el vuelo de regreso, yo todavía fui a una boda al día siguiente, ¿no? Y luego venimos aquí a Oaxaca,
justo, como a las 2 semanas. Fue de hecho el último viaje de transmisión que hicimos. Y aquí estamos en Oaxaca porque se inauguraba un hotel y nos invitaron a transmitir desde aquí y caminábamos por las calles y bailábamos y había un montón de gente, no sé qué. Y luego nos encerramos. Me acuerdo mucho de eso porque, y eso te quiero preguntar, Jordi, porque esta serie, por ejemplo, que se llama The Morning Show, que no sé si la han visto, la que está en Apple TV, estaba viendo la temporada más reciente y contestando un poco a tu pregunta, me llama la atención que los personajes y en general la serie, todo el tiempo dicen, sí, hay un virus ahí en China, ahí viene un virus en China, pero estamos aquí con el debate de los candidatos demócratas y estamos con, no sé qué, como con la política local. Y me parece que lo retratan muy bien, porque creo que nos pasó a todos un poco eso. De repente ahí viene, ¿cómo lo contamos? ¿Cómo hablamos de algo de lo que no sabemos nada? Yo tengo que reconocer que yo de biología sé muy poco y de virus sé muy poco, y de repente teníamos que hablar de esos temas. Y bueno, y va como avanzando, digamos, como los meses. Y creo que hay algo frustrante en lo efímero de algo que es tan profundo. Tal vez por eso es un poco mi inquietud de esta pregunta, pero asumo que en la acumulación de historias fuimos también contando este mosaico, Jorge. Claro, es que en vuestro caso lo teníais muy difícil porque estabais totalmente dependiendo de la actualidad, de las cifras, de las noticias, y claro, ahí sí que no había ningún tipo de posibilidad de distancia, ¿no? Y si encima sufriste la enfermedad, yo es que tuve la suerte de no contagiarme y tampoco nadie próximo, y sobre todo de no perder a nadie, ¿no? A ningún amigo o familiar durante esos meses, ¿no? Y de pronto en casa, aunque estaba con mi familia y no era fácil, me podía como abstraer, ¿no? Y como encontrar, y leí mucho sobre biología, pero no para tener que opinar, ¿no? Sino para poder yo entender en un proceso mental personal, ¿no? Que después se convirtió en lo viral, pero podría no haberse convertido en nada. Lo que comentas de las series norteamericanas es muy interesante porque las que son de hospitales, obviamente, incluyeron el virus en tiempo real. Se llenaron de mascarillas, de unidades de cuidados intensivos, etc. Y las que tenían más margen de maniobra fueron planeando su propia representación. The Good Fight optó por un recurso muy extraño, que es un primer capítulo de la nueva temporada donde se resume la pandemia y automáticamente después, toda la temporada, ya no ves ni una sola mascarilla. Hay trauma, hay un personaje con trauma que ve fantasmas vinculados con lo que sufrió en un hospital cuando contrajo COVID, pero en cambio son despachos con mucha gente, en un momento en que tú sabes que en New York o en Chicago todavía había que llevar mascarilla en lugar de trabajo y ahí no. Y yo creo que la explicación la da muy bien, aunque la gran serie quizás sobre la pandemia es la nueva temporada de In Treatment, ¿no? Que habla directamente del trauma que yo creo que estamos todos sufriendo, reprimiendo y que va a ir aflorando y cada uno va a tener que intentar lidiar con él antes o después. Aunque quizá la gran serie sobre la COVID ahora mismo, de lo que se ha hecho, sea In Treatment, la inesperada nueva temporada, la más curiosa es la miniserie Secretos de un matrimonio en HBO, que cada capítulo empieza con los actores llegando al set de rodaje con mascarilla, todos los técnicos, director, camarógrafos, todos con mascarilla, y en un gesto muy bonito, metanarrativo de homenaje a Bergman, empieza la ficción y ahí ya no hay nunca ninguna mascarilla. Ni el conductor del Uber, ni ella cuando sale de casa, ni en el colegio de la niña, no hay mascarillas, ¿no? Yo creo que esa especie como de tensión y de diálogo entre ignorar, resumir, obviar, simular, está marcando también lo que en nuestras cabezas hemos hecho durante estos meses, ¿no? Lidiar con hasta qué punto reconocer o no reconocer que todo ha cambiado, si es que todo ha cambiado. Oye, ahorita que decías, a mí en Treatment la anterior, con Gabriel Byrne,
me parecía una maravilla. O sea, ¿no? Yo la vi completita y creo que la volví a ver y la volví a ver y la volví a ver. Y luego está la original, que es israelí, creo, ¿no? Que de hace ya un montón de tiempo, también muy buena. Y cuando anuncian que viene esta nueva temporada, pues bueno, o sea, yo no podía ni esperar para verla, pero tienes toda la razón porque creo que lo que incorpora es los cambios muy profundos que sí trajo consigo el COVID, ¿no? Y que tiene que ver con que si puedes o no tener a alguien presente, cómo, lo que significa, es como una nueva normalidad muy intensa. Y esta mujer que es extraordinaria, ¿no? La actriz, la que hace de la psiquiatra, que es absolutamente extraordinaria. Otra serie que a mí me había gustado mucho en sus primeras temporadas, aunque es totalmente melodramática y te exige tener una caja de Kleenex, que es This Is Us. La última temporada también incorpora ya, digamos, de una manera como muy natural el tema de las mascarillas, COVID, etcétera. Siento que lo que pasa es que se ha ido diluyendo, por lo menos a mí me pasó que ya en la última temporada se me diluyó el interés. Cuando las primeras temporadas yo no podía dejar de verla, ¿no? Pero, a ver, Jorge, por ejemplo, en cosas escritas, ¿qué te has encontrado que te parezca interesante de cómo nos estamos narrando en esta interpandemia o como le queramos llamar? Yo lo que he visto es en filosofía, ensayo, crítica, etcétera, se ha acelerado la conciencia de la necesidad de incorporar el cambio climático y el paradigma biocéntrico a nuestros discursos y a nuestro modo de ver el mundo. Es decir, el antropocentrismo yo creo que ha acabado de morir durante la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que somos también parte del ecosistema global, que nuestros gestos, nuestras talas de árboles, nuestra ingeniería ambiental tiene consecuencias enormes, ¿no? En el ámbito de los virus y en otros ámbitos. Y eso ya se ve en el nuevo libro de Bruno Latour, el nuevo libro de Nicolas Bourriaud, como que ha atravesado por completo la crítica cultural y el ensayismo en ese sentido. Y en narrativa, tanto de ficción como de no ficción, veo algo parecido a lo que hemos comentado de In Treatment, ¿no? En In Treatment, ella tiene como un síndrome de Estocolmo y no puede salir de su casa, está en la madriguera, ha caído o ha recaído en el alcoholismo y se imagina uno que durante la pandemia, ¿no? Y esa suerte de ir a lo interior, de abundar en el pozo de uno mismo y no salir de un espacio muy controlado y muy íntimo, lo encontramos en el libro que ha publicado Antonio Muñoz Molina sobre la pandemia, en el libro que ha publicado Marta Sanz, en la novela de Rachel Cusk, Second Home, también como que se intenta como alejar el demonio y diciendo que bueno, allí están aislados porque es una novela rural, pero es una novela muy psicológica. En Los besos de Manuel Vilas se habla mucho de los besos, que es el gesto más interior del amor humano. De modo que yo creo que hay como una especie de regreso a lo interior en lo narrativo y una expansión hacia lo exterior, hacia lo biológico y lo ecosistémico en el ensayo. Pero bueno, es un poco pronto. Y por otro lado, no se puede leer todo lo que se ha publicado sobre la pandemia. Yo me acuerdo que cuando empezó todo, publiqué un tuit en que daba un consejo a jóvenes doctorandos, a jóvenes académicos, y era que se dedicaran a estudiar un aspecto de la pandemia en tiempo real, ¿no? La antropología, la historia, la ciencia, lo que fuera, ¿no? Porque yo intuía que iba a ser histórico y que sería el único modo de entender a fondo qué estaba pasando en un campo. Y es así, o sea, ya en literatura deben ser 200, 300, 500 libros los publicados en español que hablan de la pandemia, ya es inabarcable, ¿no? Y todavía no ha acabado y ya hay más discurso de que un lector puede leer. Ah. Oye, y ahorita quiero que hablemos también de algo que estalló durante estos tiempos pandémicos, sobre todo en español,
que son los podcasts. Ahorita creo que hablamos un poquito de ello, porque creo que previo a ello todavía estábamos como batallando, ¿no? Batallando un poquito con crear audiencia para podcasts en español, en inglés y en otros idiomas, ya sana. Y ahorita hablamos un poquito más de ello, Jorge, pero ahorita que te estaba escuchando, hay una parte que sería muy interesante ver qué sí y qué no estamos realmente consumiendo. El otro día me acercaron por ahí una película que era ver, digamos, como en una película las pantallas de Zoom. Y a mí lo que me sucedió es que a los 5 minutos dije no, porque esto lo vivo yo todo el tiempo. O sea, entonces, como que hubo una especie como de rechazo, injusto tal vez, porque en esas es una buena película, pero no pude, ¿no? O sea, eso sí no pude. Y sin embargo, todo lo que dices del cambio climático y la parte como más, digamos, de conciencia de medio ambiente, sí creo que estamos viendo incluso generaciones muy jóvenes que de repente dicen, oigan, se los dijimos, tal vez no el virus, ¿no? Pero se los dijimos que esto iba a cambiar. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié un poco, Jorge. En la cuestión, por un lado, de asumir, en efecto, ¿no? que no hicimos caso y que no tomamos en serio, estoy de acuerdo. A mí no me pasó, en cambio, esto que comentas de Zoom, porque me pareció enseguida fascinante todo aquello que se podía hacer con la tecnología y no lo sabíamos, ¿no? De hecho, Zoom mismo, como herramienta, tiene un montón de opciones que a poco que alguien se dedique media hora a pensar qué hacer, se puede hacer no solo teatro o cine por Zoom, sino todo tipo de experiencias globales, de carácter artístico, etcétera. Yo durante el confinamiento di talleres por WhatsApp. No se me ha ocurrido nunca, pero es una herramienta pedagógica fantástica, que de hecho tiene que ver con el podcast, porque un mensaje de audio largo enviado por WhatsApp puede ser tan sofisticado, tan interesante como un podcast, y al igual que el podcast te llega directamente como a la intimidad, ¿no? Y le haces más caso, confías más en un mensaje de audio que te llega por WhatsApp que en algo que escuchas en la radio o que ves en televisión. Pero eso que comentas, que has comentado al final, me parece muy, muy interesante, y yo intuyo, por lo que te conozco, que a ti te parece fundamental, ¿no? Que es el diálogo entre generaciones, que es escuchar a los otros, no solo a los otros que piensan como tú o que son de tu edad, de tu condición social, etcétera, sino a todos, ¿no? Y yo creo que eres un ejemplo de arte de la escucha, de saber cómo crear el espacio para que el otro se sienta cómodo y, aunque tú no estés de acuerdo con sus opiniones, los dos tengáis la posibilidad de argumentar y de intentar convenceros el uno al otro, ¿no? Que es algo que yo creo que se está perdiendo mucho, por un lado con el sesgo de los algoritmos y por otro lado por la intransigencia o por la urgencia de la vida actual. Sí, ahorita, insisto, entramos un poquito más a lo de los podcasts, pero esto que dices me parece muy interesante. Y volviendo a En Treatment, cuando ella está en terapia con la persona enfrente, es muy diferente a cuando está en terapia vía Zoom o lo que sea, la plataforma que sea, con este chico hispano que tiene sus propias broncas ahí de identidad. Y yo no sé si te pasó a ti, Jorge, pero, por ejemplo, yo este año volví a terapia, ¿no? Y nada, sentía como la necesidad de volver como a tener un poquito de control sobre mi propia narrativa, no sé, en fin, no sé, tenía ganas de volver a terapia. Pero las primeras sesiones fueron por Zoom y me pasó algo muy curioso porque fueron mucho más íntimas que la sesión presencial. Luego ya luego ya fui a presencial y estoy yendo a sesiones presenciales, pero muchas de las cosas que yo dije mientras estábamos así en pantalla, no las he podido decir tan claro estando frente a la persona. Como que, no sé, sentía una intimidad diferente porque
tal vez nos estábamos viendo un poco más de cerca. Es un poco como tú y yo ahorita. Evidentemente nos está viendo más gente. Aquí en la librería en la que estoy hay personas, pero el momento que yo me concentro solo en ti, tengo la sensación de que estoy hablando solo contigo. Y hay una intimidad muy diferente a que si nos vemos en persona, que se puede dar también. Pero a mí sí me gustaría, y estaba pensando ahora en tu libro Membrana, que lo estoy leyendo, te decía yo ayer que te mandaba yo un podcast vía WhatsApp, que me ha parecido fascinante. Apenas voy a la mitad porque apenas lo conseguí hace unos días. Y esta reflexión sobre, vamos, como casi sobre la piel, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, sobre lo que se piensa en colectivo, poco coral, pero a la vez muy individual, lo íntimo pero expuesto. No sé, a mí sí me ha dejado esta inquietud creativa, pero también sensorial, de que sí creo que descubrimos o explotamos mejor una intimidad diferente a través de la tecnología, Jorge. Bueno, es que lo que comentabas al principio de la idea de la distancia, ¿no? De cómo narrar distanciados. Quizá sobre lo que nos ha pasado durante estos meses no tenemos distancia cronológica, pero todos buscamos otras formas de distancia para, por un lado, narrar al otro y para, como tú decías, construir nuestra propia narrativa personal, ¿no? Y de pronto a ti la terapia te funciona justamente para crear esa distancia, ¿no? Que no tenías con tu terapeuta y de pronto la tecnología te la brinda, ¿no? La tecnología tiene muchas facetas muy negativas y otras para mí pues maravillosas, como por ejemplo que yo esté conversando contigo hoy o de algún modo presente en Oaxaca pese a que no podía viajar. ¿Cómo fueron tus entrevistas? Imagino que pasaste también de hacer las entrevistas en el estudio con un invitado o una invitada a hacerlas también a distancia, ¿no? Sí, En la radio. nos pasó mucho con la radio y eso no sé cómo sucedió, por ejemplo, en España o en otros países, pero en el caso de México, la radio en estos tiempos pandémicos como que recuperó tal vez algo muy de antaño, que era que nos convertimos en compañía, ¿no? Compañía de la gente. Por ejemplo, yo, como les decía, yo tengo un programa de radio que va de 6 a 10 de la mañana y en tiempos prepandémicos, pues nosotros asumíamos que nadie te escuchaba 4 horas seguidas. Bueno, ni mi mamá, ¿no? Entonces, ¿no? Porque, bueno, pues la gente hace cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues te subes al coche, yo que sé, porque además la radio se escucha mucho en coche, por ejemplo, o se escuchaba mucho en coche. Y entonces, bueno, pues alguien se subía al coche y manejaba el tiempo que manejaba y ese tiempo te escuchaba. Entonces eso nos hacía que nosotros repetíamos algunos contenidos cada hora, ¿no? Entonces como de resumen, no sé qué, porque tú de pronto podías, o como la radio en España tiene una fórmula muy eficiente, ¿no? Que es como cada hora, la radio informativa, ¿no? Cada hora, lo tienen como muy, muy bien armado. Y nosotros no lo teníamos, digamos, como tan formulaico, porque las condiciones de consumo son diferentes, pero lo teníamos un poco. Arranca la pandemia y la radio nos convertimos en la voz que te acompañaba. O sea, empezamos a tener muchísima gente que nos escuchaba las 4 horas seguidas. Y luego se mantenían escuchando la radio. Y lo que buscaban con nosotros era, sí, informarte, lo que tú quieras, pero un acompañamiento. Claro. Un poco como cuando, pues eso, cuando mi mamá me cuenta que se sentaban en torno a una radio, a escuchar una radionovela o lo que fuera. Entonces te volvías acompañante. Por ejemplo, cuando yo conté al aire que me dio COVID, yo por un tema supersticioso, lo conté hasta que salí, ¿no? No lo conté antes. Entonces ya una vez que había salido, yo ya lo voy a contar. Lo conté al aire. La parte que me sorprendió más fue la cantidad de gente que me escribía como diciendo, siento que lo que contaste es como un abrazo, yo tenía miedo, porque yo siempre he contado que a mí lo que más me asustó de cuando me dio COVID eran las noches, ¿no? O sea, yo me dormía perfecto, pero por ahí a las 2, 3 de la mañana me despertaba de golpe y yo tengo que decir, y tal vez algún día lo escriba, que yo empecé a platicar mucho con el virus que tenía dentro. Yo le hablaba, ¿no?
además, un virus masculino, porque yo estoy segura que el tuyo es masculino. Entonces yo le hablaba en las noches, 2, 3 de la mañana, y yo le decía, a ver, aliviánate, compadre, ¿no? O sea, aliviánate. No quiero que mañana yo sea el primer caso en 10 millones que le salió un cuerno verde. Y hablaba yo mucho con el virus, ¿no? Y entonces, pues yo, pues, no sé, me imagino que sería el equivalente a rezar o algo, pero como no sé rezar, entonces pues dije, pues le hablo a este compañero, ¿no? Y lo contaba yo un poco. Es decir, lo más duro para mí eran esas horas de la madrugada donde te despiertas de sopetón y, y empiezas a dialogar con tu silencio, ¿no? Y entonces empiezas a decir, por ejemplo, el día que me desperté, yo soy absolutamente adicta a un aceite de menta muy concentrado que me ayuda, en fin, dolores de cabeza, lo que quieras, pero soy adicta y huele muy fuerte. Entonces me acuerdo perfecto un día que me despierto, me dolió un poquito la cabeza, saco mi aceitito, no huelo. Dije, no, o sea, no puede ser. Si ya no huelo esto, es que entonces yo le decía, cabrón, ¿qué te hice? ¿No? O sea, me he portado bien, ¿no? He estado bien, man. Todo eso lo fui contando después en la radio y un poco contestando a tu inquietud, Jorge, creo que aprendimos que la palabra puede ser compañía, a diferencia a veces de la imagen. Tú podías ver un noticiario de televisión, tenía muchas cosas, pero esta posibilidad de la palabra, de decirles, oigan, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿No? Como una conversación, no la habíamos tenido antes. No sé muy bien cómo la vamos a seguir trabajando en la manera en la que la gente regresa a una normalidad, ¿no? Entonces ya te van a volver a escuchar en el coche, ¿no? Pero cuando nos pasaban las mediciones de audiencia y nos decían, ha crecido muchísimo la gente que escucha las 4 horas seguidas, sí dices, wow, esto significa que estás acompañando, un poco como la vieja fogata, Jorge, el viejo fuego en la playa y conversando, ¿no? Sí, sí, No eso sé. creo que es la clave de la diferencia entre la radio. Yo creo que vivimos en la época de la convivencia, de modo que hay gente para radio, para televisión, para literatura, para internet, para podcast, y la diferencia es esa, ¿no? Que la radio sigue siendo social o incluso individual, pero sin auriculares, porque te acompaña desde una fuera, digamos, ¿no? Cuando cocinas, etcétera. Y el podcast, en cambio, es una suerte de experiencia muy íntima, muy individual, que tiene que ver con caminar y con correr o ir en transporte público, pero también estar tumbado en la cama o en el sofá y escuchar una historia o un podcast. Yo ya tenía escritos los guiones de Solaris cuando llegó el confinamiento, pero como se demoraba demasiado el fin, al final grabamos la primera temporada confinados y la estrenamos cuando empezaba un poco a abrirse el mundo hace 1 año y 3 meses, creo que fue en junio del año pasado, y también tuvo, yo creo, una respuesta mayor de la que hubiera tenido antes de la pandemia, porque estábamos todos con mucha necesidad de compañía, con mucha necesidad de sentir que hacías algo que le daba sentido, ¿no? a tu vida. Y claro, introduje en Solaris algunas notas, algunos temas vinculados con lo que estábamos viviendo, y yo creo que eso, ¿no? Que se te meta por los auriculares directamente a la conciencia, digamos, y te acompañe de ese modo que puede ser intelectual, emocional, etcétera, es parte del éxito del podcast, que ha coincidido mucho, yo creo, el boom del podcast en español ha coincidido mucho con la pandemia, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras un poquito de Solaris. Yo soy muy fan de tu podcast y porque lo que ustedes están haciendo ahí, lo que hicieron, son 2 temporadas, ¿verdad? Las que hicieron. 3 temporadas. Uh-huh. Es un ensayo intelectual, pues un ensayo sonoro también, con un nivel de producción muy alto, en donde ustedes abordan temas, vamos, como muy de vanguardia,
pero a la vez trayéndolos a lo que está pasando ahorita. ¿Cómo ideaste o idearon ustedes, Jorge? Porque todos finalmente trabajan en equipo, pero ¿cómo idearon Solaris? Y por cierto, si no lo han escuchado, quienes nos escuchan ahorita, nos están viendo, búsquenlo en cualquier plataforma, está en Podium Podcast, pero está en varios otros, busquen Solaris y ahí está esta temporada de podcast. ¿Cómo lo idearon, Jorge? Bueno, pues es justo lo contrario de lo que tú comentabas, ¿no? Que no había ningún tipo de urgencia. Nos pusimos nosotros las fechas de escritura, de documentación. Al final, bueno, con la pandemia pues se retrasó la producción y el estreno, pero con la segunda y la tercera temporada tuve tiempo para decidir cuánto tenía que leer y ver, porque hay muchas lecturas, muchos libros, muchas series, muchas películas en Solaris. De modo que fue muy bonito poder trabajar con tiempo y con margen. Y lo que me propuso María Jesús Espinosa de los Monteros de Podium Podcast es hacer ensayo en audio, que en inglés es muy minoritario y en español prácticamente no existe, y me dio carta blanca. Y yo, bueno, pues sabía que el podcast, porque llevaba años escuchando podcast de un modo sistemático, era de naturaleza polifónica, como la radio, pero la radio es más conversacional y el podcast que a mí más me interesa, en cambio, es con guión, es leído, pero con voluntad de que haya polifonía, de que haya varias voces. Y así se me ocurrió que podía hablar en cada capítulo con este suerte de personaje del futuro, que es un algoritmo de voz, una inteligencia artificial, algo que ya había trabajado en Membrana, porque Membrana la escribí antes que Solaris, y después se me ocurrió que en vez de colaboradores clásicos de la radio, podíamos tener colaboradores que fueran corresponsales en zonas de vanguardia, en el ámbito de la ciencia, la cultura y la tecnología, y a partir de ahí empecé a leer, a escribir y a experimentar qué es lo que me gusta hacer. En vuestro caso, ¿cómo es la relación entre el programa y el formato podcast? Yo creo que la diferencia más importante es vuelvo a la palabra efímera. Si la radio sucede y acabó, ¿no? Ya, o sea, termino el programa de radio y viene el que sigue, ¿no? O sea, se le puede dar continuidad a ciertos temas, pero al final hay algo más efímero. Yo, por ejemplo, en el podcast que estoy haciendo para el periódico El País, en donde estoy conversando, en principio, sobre todo con mujeres, y no en un afán feminista, sino en un afán de darle voz a mujeres que están haciendo cosas en ámbitos en donde a veces no las tenemos tan visibilizadas. Lo interesante ha sido cómo sustraerte un poco de la coyuntura sin dejar de hablar de ella, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana que termina, el podcast que hice fue sobre el matrimonio forzado infantil en el estado de Guerrero, aquí en México. No sucede solo en el estado de Guerrero, pues aquí en Oaxaca, aquí también sucede, en otros estados del país sucede, pero digamos, en el caso de Guerrero fue tal vez más sonado por reportajes que aparecieron también en medios impresos. El caso, por ejemplo, de una niña de 11 años que fue vendida para casarse con un niño, a su vez de 12 años, pero luego el niño migra a Estados Unidos, ella se queda a vivir en casa de sus suegros y el suegro pues decide que como él pagó por ella, pues él tenía derecho a violarla. La chica finalmente se defiende y huye de la casa, pero pasaron muchos años, o sea, pasaron 4 años. 4 años son muchos en general, pero cuando tienes 11 años, 4 años es la mitad de tu vida, ¿no? Ella huye y luego la detienen y el suegro dice, bueno, pues entonces yo quiero que me paguen como indemnización no solo los 120,000 pesos que yo había pagado, sino el doble por intereses y porque yo la había alimentado. Y la policía comunitaria la mete a la cárcel a ella, a sus hermanas pequeñas, a la abuela, a la mamá embarazada de trillizos, la mamá, por ahí primero se había dicho que la policía le había dado una golpiza a la mamá y por eso había sufrido un aborto, parece que no, que lo que pasa es que a la mamá la dejan libre para que pueda ir a traerles comida
pero eran caminos larguísimos y entre todas las caminatas, o sea, la mujer sufre un aborto y va a dar al hospital. O sea, una cosa como tremenda. Que no sucede primero, no solo en México. Esto no es ningún descanso mental ni ningún alivio, simplemente decir, esta parte de los matrimonios infantiles forzados existen. Como que a veces visibilizamos más lo que sucede en otros países del mundo y no los propios. Y entonces, lo que yo decidí es, a ver, venía un cambio de gobierno en el estado Guerrero, ¿no? Una nueva gobernadora, mujer, pero una gobernadora que entra porque su papá, que es el que iba a ser candidato, acusado de violencia contra mujeres, finalmente le retiran la candidatura, no por eso, sino por un tema de fiscalización de recursos, le retiran la candidatura e impone a su hija como candidata y la hija gana la gubernatura. Entonces, lo que yo decido es, el tema me parece importante, hay una coyuntura, pero ¿cómo podemos hablar de esto más allá de la coyuntura? En la radio obviamente hablo de la coyuntura. En el podcast, la conversación que publiqué esta semana con una de las mujeres activistas más importantes del estado de Guerrero, pues hablamos de lo que significa el matrimonio infantil forzado y claro que metemos una cuña en la parte política de decir, bueno, ¿será que esta mujer que llega de gobernadora tendrá un mínimo interés en atajar un tema tan importante como esto que se escuda bajo los usos y costumbres? Entonces, sí tomo, digamos, un elemento coyuntural, pero lo trato de vestir con una reflexión que me permita ir un poquito más allá, porque, Jorge, a diferencia de la radio, el podcast vive más tiempo. Si alguien escucha un podcast mío en un mes, yo quisiera que todavía tuviese una vigencia, ¿no? Pero es una reflexión que todavía está viva, ¿no? O sea, yo no sé si sea el mejor formato, tal vez se tenga que hacer de otra manera, pero nos ha servido un poco para poner estas voces sobre la mesa, que creo que a veces, Jorge, también son importantes de explorar. Sería como la diferencia entre la noticia o el artículo de periodismo escrito y la crónica, ¿no? La crónica tiene como esa voluntad de pervivir y de quedar como un documento que al cabo de X años siga palpitando, ¿no? Y siga revelando algo de un momento histórico, pero con una dimensión, digamos, más universal. Yo creo que esto que comentas es muy importante, que cualquiera que quiera hacer radio o podcast lo tenga claro, porque hay un poco de confusión entre el podcast como género y como forma narrativa para contar el mundo, para contar las ideas, y el puro archivo digital que transforma un audio en una cápsula que se puede descargar para escuchar en cualquier momento, ¿no? Yo creo que es muy importante no saturar el mundo de contenidos, de textos, de fotos o de audios y hacer una curación, ¿no? Y de algún modo, cuando tú determinas esto va hacia la radio o esto va hacia un estado de Facebook o esto va hacia un artículo de diario o no, voy a dedicarle una maduración, un tiempo, una distancia, una elaboración y va hacia crónica o hacia podcast, eso creo que sería importante que se entendiera porque, insisto, es ecológicamente insostenible que sigamos produciendo tanto discurso de un modo tan absurdo y sin una cierta reflexión previa, ¿no? Claro. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos. No sé si alguien de los que está aquí quiere hacer una pregunta. Si sí, me dicen y aquí vemos cómo lo organizamos tecnológicamente. Pero si no, Jorge, lo que te preguntaría es un poco, ¿dónde anda ahorita tu membrana creativa? ¿En dónde andas ahorita, además de los cursos que das, las clases, etcétera, tus artículos, que ahora más que en el New York Times estás en el Washington Post en español, después de que el New York Times dejó de publicar contenido original en español, y bueno, escribes en varios otros medios, pero ¿dónde anda tu membrana creativa? Bueno, es muy extraño lo de escribir y lo de trabajar en proyectos creativos, es muy raro porque tú estás en un momento, ¿no? Y lo que la gente puede saber de ti y leer de ti está en tu pasado, ¿no? Y ahora Membrana es presente
pero en verdad la escribí hace 2 años y la he trabajado para publicarla. Y Solaris todavía se está escuchando, pero ya estoy trabajando en un nuevo podcast con Podium, que yo creo que podría estar durante el primer semestre del año que viene. Ojalá que así sea. Y también ya tengo escrita la continuación o epílogo de Membrana, una novela breve, pero que dialoga con arte contemporáneo y con cómic. Pero claro, eso es raro porque Membrana todavía no ha llegado a México. Membrana llega a México en febrero, iré a presentarla a DF en febrero y llegará a Colombia y a Argentina también el año que viene. Entonces como que hay como varios tiempos entre los proyectos, su publicación, su circulación, pero tu cerebro ya está en lecturas y en proyectos que son puro futuro. Sí. Bueno, ya tendremos la oportunidad de conversarlo aquí en vivo y en directo, de lo que estás haciendo, de lo que estamos pensando. Y, y ya para cerrar... No, pero dime, ¿tú en qué andas? ¿Qué estás tramando? Yo quiero, pero todavía no lo tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Quiero meterme en crónicas de la polarización. Estamos a unos años de que se dé una nueva elección presidencial en México. Y bueno, como seguramente sabes y quienes nos ven lo saben muy bien, México es un clarísimo ejemplo de lo que hoy se vive en el mundo, de esta polarización, de una fractura completamente de la posibilidad de la conversación, ¿no? Y yo sí tengo la sensación de que se está estirando la liga desde los dos extremos cada vez más. Y sin embargo, en medio estamos muchos, yo me incluyo, que no necesariamente queremos estar peleados, ¿no? O sea, que hay cosas que nos gustan, que podemos incluso reconocerle al gobierno en turno, muchas otras no, pero eso no significa que yo me despierte toda la mañana con ganas de tumbar a este gobierno, ¿no? O con ganas de acabar con la oposición. O sea, algunos, y creo que somos los más, sí creemos en la posibilidad de la conversación, en donde pues, podemos no estar de acuerdo, ¿no? pero podemos conversar y podemos como encontrar unas vetas de entendimiento. Entonces, yo lo que quiero, pero todavía no, y lo voy a hacer en podcast, pero todavía estoy como terminando de armar, digamos, como bien la estructura narrativa, es esto, es hacer crónicas de la polarización, un poco como mapear estas voces que están jalando a los extremos y como celebrar el espacio que está en medio, que yo sigo pensando que es grande, para poder hablar, ¿no? O sea, creo que parte de lo que la pandemia acentuó, y ahí sí creo que el mundo tecnológico no ha sido favorable, lo que acentuó la pandemia es que terminamos hablando solo entre los que somos y atacando a los del otro. Pero era muy difícil encontrarnos en medio. Sí. O sea, lo que yo más extraño, por ejemplo, de dar clases presenciales es el poder, es como vernos, incluso en el lenguaje no verbal, y de repente, a ver, esto que dije no te gustó, ¿por qué? Vamos a conversarlo, ¿no? O sea, y apostarle un poquito a eso. Entonces, quiero entrarle por ahí, ¿no? Quiero entrarle por ahí. Yo espero, lo haré con el periódico El País, que es con quien estoy trabajando cosas, y espero que también con Podium, pero la idea sería ver si las voces tan extremas nos dejan un espacio a los que no queremos matarnos los unos a los otros, ¿no? Y así como yo platiqué con el virus y le decía que bueno, ya hombre, que ya decidiste albergarte en mi cuerpecito, pero podemos hacer lo mismo, ¿no? O sea, de repente, si hay temas, por ejemplo, estamos ahorita en Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados más complejos de este país. La cantidad de municipios, la cantidad de grupos sociales, de grupos indígenas, de lenguas. Y al final creo que podemos construir, digamos, como un diálogo. Sin duda. ¿No?
Entonces, por ahí le quiero apostar, ¿no? Eso sería un poco mi proyecto a partir de, digamos, lo estoy trabajando ahorita, la idea es empezarlo a sacar igual a mediados del próximo año, un poco antes, pensando en esto, en que vienen elecciones presidenciales en 3 años, o sea, todavía hay tiempo, pero es un poco como mapear, ¿no? Mapear mapear la estridencia un poco, ¿no? Va Muy por bien, ahí, ¿no? muy bien. Mira, nos ha llegado una pregunta de Guillermo sobre qué opinamos acerca de que los libros ahora tengan diversas naturalezas o encarnaciones, la física en papel, el ebook y el audiolibro, si eso es una alianza y una ventaja o un inconveniente, porque hay personas que se acostumbran a escuchar libros y no a leerlos, o a leer en tableta y por tanto se familiarizan con un soporte distinto. Yo la verdad, Guillermo, es que no lo tengo claro. Creo que en principio es bueno porque digamos que da una difusión mayor al discurso y a la historia, pero por otro lado, no sé hasta qué punto, en efecto, cuando te alías con la tecnología no te utiliza para su propio proyecto imperial de conquista, y que si se traduce en conquistar nuevos lectores en el formato que ellos deciden, que es el óptimo, ¿no?, para sus intereses, no estás de algún modo ayudándolos, ¿no? Es el gran dilema que tiene que ver finalmente con Amazon, ¿no? Amazon en teoría te da una oportunidad de llegar a más lectores, tanto con el libro físico como con el libro virtual, como con el Audible, pero sabemos que Amazon lo que hace es aprovechar ese Big Data y ese servicio que supuestamente te ha prestado en beneficio propio, ¿no? Entonces es la gran duda, no tengo una respuesta, pero creo que es importante plantear el debate y estar alertas. No sé cómo lo ves tú, Gabriela. Yo, por ejemplo, me gustaría que muchos más libros estuvieran en formato electrónico, ¿no? Lo que, lo que me parece, digamos, en contra de lo que estoy, es que el formato electrónico sea sobre todo dominantemente uno, ¿no? Y digo, ¿por qué el formato electrónico? Uno, porque me muevo mucho y viajo mucho, es que me gusta leer y odio cargar, entonces me hace muy feliz poder tener una tableta o algo donde poder leer, pero al final lo que, lo que a mí me atora, digamos, en este proceso es que el formato en el que leemos es uno, que es el que tú estás diciendo ahorita. Yo sé que hay otros más, pero al final es uno, el dominante. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los audiolibros. Yo tomo mucho carretera, yo vivo en la Ciudad de México, mis padres viven fuera de la Ciudad de México y en general yo tomo mucho carretera y entonces pongo audiolibros y me gusta que me cuenten el libro porque siento que es que me lo están leyendo en voz alta. O sea, no siento que es una lectura menor, ¿no? Al contrario, además me obliga a una concentración, ¿no?, diferente. Pero creo que y bueno, y la otra, yo vivo en un espacio relativamente pequeño y créanme que hay días en donde los libros estorban un poco, ¿no? O sea, porque ocupan mucho espacio. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo en el edificio en el que vivo es que, bueno, de pronto las editoriales me mandan de regalo libros y no sé qué, para ver si los comentamos en la radio. Y lo que hago es que algunos que ya no caben y que yo digo, esto no necesariamente son los libros que más me interesan, los pongo en la mesa de la entrada del edificio y mando un WhatsApp a todos los vecinos y les digo, oigan, ahí hay libros, tomen el que quieran, ¿no? El que quieran y el que no tampoco pasa. Luego es interesante ver los que nadie toma. Eso no lo voy a balconear, pero es muy interesante, ¿no? Los que nadie toma. Pero sí, no tengo una respuesta tampoco clara. Me encantan las multiplataformas. Creo que lo que me preocupa, igual que a ti, Jorge, es que las multiplataformas están en manos de uno. No, o sea, si fueran múltiples y la gente puede subir sus libros en digital, ¿verdad? Yo ahorita me estoy yendo de Oaxaca con un montón de libros de autores locales y demás, y me encanta, ¿no?
pero también me gustaría que muchos estuvieran en digital, pero que no tuviera yo que ir a tocar la única puerta que es la que tenemos hoy, ¿no? El gran tema es ese, ¿no? Es que cuando ya finalmente hemos conseguido naturalizar la diversidad, ¿no? La diversidad étnica y racial, lingüística, la bibliodiversidad, la diversidad biológica, etcétera, y ya era un valor asumido por la humanidad, que lo diverso era lo correcto. Ahora pues todo pasa por Apple, por Google, por Amazon, y bueno, eso es terrible, ¿no? Porque finalmente son monopolios que afectan directamente de un modo decisivo a el consumo cultural de la humanidad. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Qué rico, se nos fue un poquito más de una hora, muy rápido, querido Jorge, qué rico. Ya platicaremos aquí en vivo y en directo. Gracias a la Filo, por supuesto, a la Feria del Libro de Oaxaca. Gracias a quienes están aquí esta tarde y quienes nos han seguido. Y bueno, gracias, querido Jorge. Yo te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto en vivo y en directo. Seguro que sí. Un placer conocerte. Gracias a todos los que nos han escuchado y seguimos. Gracias. Chao.